Solamente como introducción quiero recordarle que el capítulo 24 y el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo son escatológicos. Ya hablamos que es la escatología, el fin de los tiempos. Y bueno, esta enseñanza armoniza con muchas profecías del Antiguo Testamento y aún con lo que describe el Apocalipsis. Ahora, esa no es labor en este momento. Lo único que queremos es poder profundizar un poco más en lo que el Señor Jesús le estaba advirtiendo, le estaba enseñando a sus discípulos, evidentemente porque ellos le preguntaron acerca de las señales del fin de los tiempos y de la venida del Señor. ¿Recuerda usted cuando iniciamos el capítulo 24? Bueno, pues esta es la pregunta que él sigue respondiendo. Él sigue dando señales, pero él sigue también dando advertencias. Hermanos, esto es bien importante. No está poniendo su énfasis en las señales, sino en la actitud de los discípulos. No os amedrentéis porque es necesario que esto ocurra. Dice, cuando oigan de rumores de guerras o de guerras, dice, no se llenen de pánico porque es necesario que esto pase. Y bueno, la actitud que él espera no es que ellos estén buscando noticieros y saber dónde hay guerras o rumores de guerras. Lo que el Señor espera es que cuando ellos escuchen esto o vean esto, ellos no se llenen de temor. Eso es lo que espera el Señor Jesús. Bueno, en esta porción sucede lo mismo. Él sigue dando señales. El título de esta enseñanza es La abominación desoladora, porque este es el argumento del cual parte la enseñanza del Señor Jesús. Y bueno, para estos fines, hermanos, necesitamos recordar brevemente la profecía descrita por Daniel, que habla efectivamente de la abominación desoladora. Bueno, vamos a abordar estos versículos. Yo le pido que me tenga paciencia. Gracias a Dios hoy no hace tanto calor, y si no, le bajamos un grado al clima para que tenga menos calor y soportemos esta leve tribulación del calor. Punto número 1, el desolamiento. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, esta palabra por tanto indica la continuación de la idea anterior. Está hablando el Señor de todo lo que dijo anteriormente, lo está uniendo ahora con la abominación desoladora. El Señor está indicando, bueno, ya les he dicho que no se dejen engañar, ya les he advertido que no va a haber tolerancia para los creyentes. Bueno, por tanto, lo que sigue es que ustedes van a observar en el lugar santo la abominación desoladora. Bueno, ¿qué es el lugar santo? Jerusalén siempre ha sido descrita en la Biblia como la ciudad del gran rey. El monte de Sión también siempre es descrito como un lugar santo, como el monte santo, el lugar donde el Señor ha decidido donde habite su santa presencia. Pero también el templo, hermanos, el templo también representa el lugar santo. Así que la descripción que el Señor hace, desde luego que es de la ciudad de Jerusalén y específicamente del templo, que son descritos como lugares santos. Bueno, a causa de la abominación desoladora descrita por Daniel, el Señor les da una enseñanza. Veamos qué es la abominación desoladora. Le voy a leer brevemente Daniel 9, del 24 al 26, para entender el contexto de la abominación desoladora. Dice así, versículo 24 de Daniel. Haré algunos comentarios, seguiré al versículo 25 y después regresamos a Mateo. No se me vaya a quedar en Daniel, por favor. Regresamos a Mateo.
Versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este es el versículo 24. Bueno, en Daniel capítulo 9 encontramos algo que muchos han llamado la profecía de las 70 semanas. Estas 70 semanas, hermanos, representan o describen el fin de los tiempos hasta su culminación. Observemos el texto. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Porque le está hablando específicamente al profeta Daniel. Sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y coincide con el lugar santo que menciona Mateo. Después dice Daniel, para terminar la prevaricación. Hermanos, ¿qué es la prevaricación? La prevaricación es el constante pecado, aún en contra de las advertencias, aún en contra del castigo y aún en contra del conocimiento de la ley de Dios. Eso es prevaricar. Bueno, quien constantemente estaba prevaricando, ¿quién era? El pueblo de Israel. Bueno, Daniel está profetizando que esta prevaricación va a tener un final. Ya no van a prevaricar más el pueblo escogido. Continúa el profeta, poner fin al pecado. Bueno, esta prevaricación se detiene del pueblo de Israel, pero también tiene como resultado detener el pecado en todo el mundo. Y eso lo describe el Apocalipsis. A expiar la iniquidad. Bueno, la palabra expiación está muy clara en el Nuevo Testamento también. Es la expiación que realiza el Cordero de Dios, que quita el pecado, el Cordero que fue inmolado. La expiación, aplacar la ira de Dios. Dice, traer justicia perdurable. Hermanos, hoy la justicia de Dios permanece, pero lo que el texto indica es que va a ser perdurable, que va a ser permanente, que no va a haber altibajos en la fe, va a ser una justicia permanente. Y también dice Daniel, sellar la visión y la profecía. Bueno, lo que Daniel está diciendo es que le va a dar fin a la visión de Daniel y también fin a la profecía de Daniel, pero de algún modo esto también anticipa que la profecía queda sellada. ¿En qué sentido? Cuando nosotros encontramos que Apocalipsis armoniza perfectamente con lo que enseña Daniel, con lo que enseña Mateo, bueno, la profecía literalmente está sellada. Hermanos, esto es necesario recordarlo. Ya no hay más profecía. Ya no hay nueva revelación. Ya todo lo tenemos en la Biblia. Ahora lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia, escudriñar. Aleluya. Escuché un amén por allí. Amén. Termina este versículo diciendo, ungir al santo de los santos. Esa es la unción, la consagración del Hijo de Dios. Versículo 25 de Daniel. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, este es el anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Continuamos con Daniel. Pongamos mucha atención, hermanos. Lo que Daniel está enseñando en esta profecía, recordemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por transgredir la ley de Dios continuamente, más de 1000 años.
rebelándose contra el Señor. Ellos son cautivos en Babilonia. Bueno, la profecía enseña, y se cumplió literalmente, que después de 70 años de cautiverio, Israel, ¿a dónde regresaría? A Jerusalén, a reconstruir la ciudad y el templo. Bueno, ¿qué está diciendo Daniel? Que a partir de que se dé la orden de la reconstrucción del templo de la santa ciudad y hasta la llegada del príncipe Mesías, hay 69 semanas. Bueno, estas semanas son de años. Cada semana tiene 7 años. Luego entonces, esto nos da un total, yo sé que a ustedes les gustan las matemáticas, de 483 años. Dice, bueno, eso a mí, ¿como para qué me sirve? Bueno, hermanos, pónganme mucha atención. Exactamente desde que el rey Artajerjes, rey persa, decreta la reconstrucción de Jerusalén en Nehemías 2, desde ese momento hasta que Jesús entra a Jerusalén, ¿cuántos años cree usted que hay? 483 años. Aleluya. Para eso nos sirven las matemáticas. Bueno, la profecía, esta porción de la profecía de Daniel ya se cumplió, porque ya se reconstruyó el templo. El príncipe Mesías ya entró en Jerusalén, 483 años, 69 semanas. Aleluya. Bueno, no está de más mencionarle que muchos académicos atacan mucho esta profecía de Daniel, porque es muy exacta. Dice, no, es que no puede ser tan exacto Daniel. Es que a lo mejor Daniel se escribió después de que Jesús llegó. No sé, y hacen especulaciones. A mucha gente ataca esta profecía, porque es tan exacta que es ineludible, hermanos. Porque ya se cumplió esta porción de la profecía. Bueno, ahora, el príncipe, desde luego, como lo mencioné, que ha de venir para destruir la ciudad y el santuario, es el anticristo. Versículo 27 de Daniel, y regresamos a Mateo, no se quede en Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ahí está la abominación, vendrá el desolador, este mismo personaje, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, la profecía de las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron 69 semanas. Falta una semana. Y esa es la semana profética que está hablando el Señor Jesucristo. Esa es la semana que describe el Apocalipsis. Esa es la semana que nadie sabe cuándo va a dar inicio. ¿Sí? Así que no busque ahí profecías en YouTube o cosas raras, porque nadie sabe. Bueno, ahora resta esta semana, hermanos, para que se cumpla toda la profecía y para que venga el fin de los tiempos y para que se dé lugar a la segunda venida del Señor. Bueno, ahora, esta semana es la que incluye la abominación desoladora. Ahora, el anticristo, este personaje del que habla tanto Daniel como el apóstol Pablo, también Apocalipsis, este personaje realiza un pacto engañoso con el pueblo de Israel. Y dice que a la mitad de la semana él hace cesar el sacrificio y comienza la abominación desoladora. Ahora, este personaje rompe el pacto que él mismo establece con el pueblo. Recuerde usted que vimos el primer jinete que tiene una apariencia de bondad, que viene en un caballo blanco. Bueno, este personaje aparentemente es bueno, pero es diabólico. Entonces él engaña al pueblo judío, él establece un pacto, se inician nuevamente los sacrificios en el templo, y dice el texto que a la mitad de la semana, esto es a los 3 años y medio, rompe el pacto y comienza
la persecución más severa en contra de los creyentes. Ahorita lo vamos a describir un poquito más. Bueno, esta abominación no se ha cumplido. Yo le he comentado que algunas posturas mencionan que esta abominación ya se cumplió en el tiempo de los macabeos, donde un gobernante griego introduce en el templo de Jerusalén un cerdo y lo matan y lo ofrecen sacrificio. Entonces muchos llaman a eso la abominación desoladora, diciendo que es, desde luego que es una blasfemia en contra de la presencia de Dios, matar un cerdo en lugar de un cordero. Bueno, muchos hacen referencia a que esto se cumplió, pero el detalle es que el resto de la profecía aún no se ha cumplido, porque el Señor describe que son cosas que no se han visto y que no se verán. O sea, es una angustia severa, tremenda. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, en concreto, hermanos, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, es la acción blasfema en contra del lugar santo, en contra del templo, en contra de Jerusalén, y que dará inicio a la más severa persecución en contra del pueblo de Dios. Esa es la abominación desoladora, y que desde luego no ha alcanzado, no ha llegado ese momento. Versículo 16. Regresamos a Mateo, hermanos. Sálgase de Daniel y regresamos a Mateo. Aleluya. Versículo 16 de Mateo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús, el Señor, les dice: cuando ustedes vean esta abominación, huyan. ¿Por qué Judea? Bueno, porque Judea es la localidad o el área que incluye a la mayoría de las ciudades que rodean a Jerusalén, y que desde luego es donde literalmente hay más cantidad de creyentes. Ahora dice, donde hay fieles creyentes, ¿y cuál es la orden que les da, hermanos? Que huyan. Esto puede resultarle a usted extraño, pero el Señor no les dice que guarden la fe. El Señor no les dice que oren en este momento en particular. No les dice que ayunen. No les dice que entreguen sus vidas por causa de la fe. No. La orden literal es huir a los montes. Ahora, hermanos, esto no contradice la enseñanza bíblica de la aflicción a causa del Evangelio. Pero tenemos que entender algo, o recordar algo más bien. Déjenme leerle Mateo 24:14, un versículo que ya hemos leído. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Hermanos, que los creyentes en ese momento ya no van a predicar. Ya no hay nadie a quien predicarle. Lo dice el versículo 14. Y entonces será predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ya no hay nadie a quien predicarle. Por eso la orden es huir. Ya no hay que evangelizar. Huyan por sus vidas. Corran. Vayan. Escóndanse a los montes. Y bueno, hoy el verdadero cristiano no huye. Hoy el verdadero cristiano predica el Evangelio. Hoy el verdadero cristiano permanece en la fe a pesar de la adversidad. No sale corriendo. No dice, es que aquí no hay amor y ya me voy. No dice eso. El cristiano permanece. Se mantiene firme en su convicción y sigue predicando el Evangelio. Hermanos, este es otro argumento para decir que a este tiempo aún no ha llegado. Porque todavía hay personas que no han escuchado el Evangelio. Así que prediquemos fielmente el Evangelio. Versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, versículo 18,
no vuelva atrás para tomar su capa. Estos dos versículos no tienen como que un mensaje místico o algo misterioso. Sencillamente está describiendo actividades regulares. Dice: aquel que esté en la azotea, no baje a su casa para buscar algo, huya por su vida. Aquel que esté en el campo, recordando que la labor del campo es una labor común para los judíos, dice: aquel que esté trabajando en el campo, no vaya a su casa en ese momento, salga huyendo, corra, huya por su vida. Y desde luego que el énfasis está en salvaguardar su integridad, porque dice: no descienda para tomar algo de su casa, no vuelva atrás para tomar su capa. Si por regresarte, por tu credencial te cuesta la vida, bueno, no entendiste el mensaje. Es que se me quedó mi teléfono. Bueno, pues el teléfono te va a costar la vida. Dice: no se regresen por nada, huyan. Ahora, el Señor, repito, hace énfasis en que en ese momento ellos tienen que cuidar, salvaguardar, proteger su integridad. Versículo 19: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bueno, nuestro Señor Jesucristo incluye algo que es inevitable. Que haya vida. Él se lamenta, Él exclama un ay. Es un lamento. Ya lo vimos cuando condena a los fariseos. Este ay es un lamento, es un dolor. Pero lo que está describiendo es que, hermanos, no quiero que se escuche mal, pero siempre hay mujeres embarazadas. O sea, siempre hay vida. Siempre hay la oportunidad, siempre hay la esperanza de vida. Es lo que está diciendo el Señor. Y siempre hay niños que están siendo amamantados. Dice: hay de las que críen. Siempre va a haber niños que están siendo amamantados. Ahora el Señor dice: ay, porque cuando venga la abominación desoladora, efectivamente habrá mujeres embarazadas y habrá mujeres que estén criando a sus bebés. Y creo que las mamás que están aquí pueden entender mayormente esto, hablando de una doble congoja, una doble angustia, no solamente por salvar su vida, sino por salvar la vida de su hijo. Las que estén encintas, las que estén criando. Ahora, aquí no aplica el pensamiento, hermanos, de tomen mi vida y dejen que mi hijo se salve. Aquí la Biblia describe una acción terrible en contra de los creyentes, y tanto hijo como madre, si son alcanzados, serán muertos. El Señor extiende o amplía esto y describe: esto va a ser severo. Él se duele en su corazón, pero una vez más es inevitable. Son cosas que deben suceder. Punto número 2. Suplicar por misericordia. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, nuevamente está aseverando la huida. Dice: orad para que vuestra huida. No está diciendo el Señor: oren para que no les pase nada, oren para esto, para aquello. Dice: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Así que los creyentes literalmente tienen que huir, pero tienen la esperanza de orar. Es lo que está haciendo el Señor, dándoles esperanza, y suplicar al Padre que todas estas condiciones ya no se agraven más, hermanos. O sea, en sí ya es difícil ser cristiano en este tiempo. Un ejército persiguiendo a los cristianos para matarlos, eso en sí ya es algo severo y grave.
Bueno, ahora agregue que no llevaron nada de su casa, que van así nada más, sin llaves ni nada, sin dinero. Están acostumbrados a andar con dinero, sin dinero, como decimos, a la buena de Dios, sin nada. Ahora a eso sume que va a haber mujeres que estén embarazadas o que estén criando. Ahora, si a eso le sumamos que haya la aflicción de invierno, y cabe mencionar que en los montes de Jerusalén, cuando es invierno, hay nevada, o sea, sería algo insoportable, extremadamente difícil. Dice el Señor, oren para que su vida no sea en invierno. O sea, que esto ya no se agrave más, ni en día de reposo. Hermanos, el día de reposo siempre ha sido motivo de celo para los judíos. Tanto es así que añadieron tradiciones y pusieron muchas cosas por encima de la ley. Bueno, en estos días también sucederá así, que en lugar de ayudar a su prójimo, ellos serán celosos del día de reposo e incluso pueden acusar, como lo hacían en los tiempos de Jesús, aquellos que no se apegaban a las tradiciones, no a la ley, sino a las tradiciones de ellos, que estaban todas torcidas. Por eso el Señor les dice, oren, pídanle al Señor que no sea ni en invierno ni día de reposo. Ahora, esto nos enseña una vez más que cuando la Escritura ordena, cuando el Señor manda a través de su palabra, pues lo único que tenemos que hacer es orar para que se cumpla su voluntad. La semana pasada lo comenté, hoy lo vuelvo a comentar, hermanos, la situación social que estamos viviendo no va a mejorar, no va a cambiar para bien, va a seguir empeorando. Aquí está escrito. La Biblia nos enseña a orar para que esto cambie. No, tenemos que orar para seguir predicando el Evangelio. Tenemos que orar para que se cumpla la voluntad de Dios, pero también podemos orar que Dios tenga misericordia de nosotros. Eso sí, oremos, hermanos, oremos. No demos por sentado nada. El Señor tenga misericordia de nosotros, porque la maldad está aumentando y seguirá aumentando. Bueno, oremos. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, la tribulación más grande que conocemos al principio, en Génesis, ¿recuerda usted? Cuando se le ordena a Noé que construya el arca, esa fue una tribulación severa. Sobrevivieron solamente 8 personas. Bueno, el Señor está diciendo que esta tribulación va a ser más severa, más grande que lo que sucedió en los días de Noé. Dice, y después de esto no habrá nada parecido. La palabra gran tribulación viene del griego mega, en gran magnitud. No se compara con nada. Esta tribulación no se repetirá. Es un evento sin precedentes. Ahora, recordemos que en el año 2000, efectivamente, salieron muchas películas, luego en el 2012 también, que anunciaban el fin del mundo, y que el calendario maya, y que el calendario de aquí, de allá, y evidentemente los productores de las películas se esforzaron en transmitir un evento apocalíptico, pero quiero decirle que eso se queda corto. Esto será una tribulación, como lo hemos mencionado, a escala global, a nivel internacional. Toda la tierra será sacudida. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estos días de mega tribulación serán acortados. Ahora, el texto indica claramente que la causa de que la tribulación no sea mayor en años, en tiempo, es por causa de los escogidos. Ahora, esto indica desde luego que la duración es relativamente corta. El Señor no está diciendo que en lugar de ser 7 años van a ser 6 o van a ser 5, o bueno, si bueno, ya déjenle 1,5, como en el tianguis, ya lo menos, ya en 1,5. No va a ser así. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el Señor ya ha decidido acortar el tiempo a 7 años. Tampoco la especulación de que los días serán reducidos en tiempo o que oscurezca más temprano, bueno, eso es muy poco probable, porque eso no dice el texto. Entonces, no se le quitarán días al calendario, decir, ay, apenas es viernes, no, ¿qué crees? Ya es domingo. O sea, no habla de eso. Está hablando de la misericordia de Dios en considerar la condición frágil y vulnerable de los escogidos. Y entonces son acortados estos días. Punto número 3. El engaño durante la tribulación. Versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Bueno, la semana pasada el Señor ya ha advertido de falsos cristos. Nuevamente lo hace, hermanos. Él nuevamente lo repite. Así que necesitamos recordarlo. Nuevamente enseña sobre falsos cristos para que los creyentes no sean engañados. Ahora, creo que esto es muy claro, hermanos. Imagine usted, y esto lo podemos imaginar, un tiempo donde los cristianos son perseguidos, donde los quieren matar literalmente, donde hay escasez de comida, donde comienzan a suceder catástrofes naturales, donde tiembla la tierra, donde hay mujeres embarazadas, donde hay mamás amamantando, no sé, todo tipo de adversidad. Ahora, imagine que en ese momento alguien les diga, ya vino el Señor. Es evidente que hay una susceptibilidad al engaño. En ese momento, ¿quién no va a querer que venga el Señor? ¿Quién no va a desear que venga el Señor? Y esta es la enseñanza, que debido al estado de aflicción, los escogidos, los que son salvos, son vulnerables al engaño. Hermanos, y esto nos deja una enseñanza a nosotros también. Cuando estamos expuestos al dolor, a la aflicción, a la enfermedad, somos vulnerables al engaño. Es bien fácil decir, hoy no, porque me siento mal. Cedemos a la carnalidad. Hoy no puedo por esto. Es tu carne. Te estás dejando engañar. ¿Recuerda usted cuando a principio de año leímos Santiago capítulo 1? Cuando alguien es tentado, no diga que es de parte de Dios, sino que cada uno es tentado por su propia maldad. Cuando tenemos dolor, cuando las cosas no están bien, cuando tenemos escasez, somos susceptibles al engaño. Somos susceptibles a serle infieles al Señor, en hablar incorrectamente, en pensar mal, en actuar mal. Bueno, esa es la enseñanza que está para nosotros. Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. Dice, no lo creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Impresionante, hermanos. Esta advertencia de los falsos cristos y los falsos profetas, recordemos que anteriormente habrá personas que van a hablar en el nombre de Jesús, ¿sí? Pues eso en alguna manera ya le hace un falso cristiano, un falso Cristo. Personas que en el nombre de Jesús engañan son parte de este juicio. Hablar en el nombre de Jesús y no hacer la voluntad del Padre, eso le convierte en un falso cristiano y en alguna manera en un falso Cristo, porque va en el nombre de Jesús, pero en realidad lo hace para beneficio personal. Ahora, eso se da hoy en día, hermanos. Mucha gente habla en el nombre de Jesús. Todo va a estar bien. Tú solamente cree y todo será posible. Al que cree, todo le es posible. Bueno, entonces, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque no está hablando de eso el texto. Porque sacan textos de su contexto para buscar halagar a los oyentes. Y esa no es la función de un predicador. La función de un predicador es exponer la verdad. Hermanos, y la verdad nos confronta siempre. Cuando hablamos de promesas, aleluya, gloria a Dios, pero cuando hablamos de confrontación, ahí sí ya no me gusta. Y el pastor no tiene amor. Y el predicador esto, y hermanos, es el texto bíblico. Bueno, el Señor está hablando de que no nos dejemos endulzar el oído. Hermano, sea sabio usted, por favor. No reciba palabras halagueñas. Porque eso no es ser cristiano. Eso lo hace un motivador profesional. Eso lo hacen los coaching. Eso lo hacen los terapeutas. Ah, mira, en tu interior está la solución, ¿sí? Miras que el mundo es malo y pues te hizo malo. Vamos a buscar la solución en ti. Tú eres re bueno, sí, pero para pecar. El evangelio es constante transformación. También se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y esto coloca al cristiano en un punto difícil. Cuando alguien continuamente está buscando señales, milagros, prodigios, corre riesgo. Cuando el cristiano o el que se dice cristiano solamente le gusta hablar de esto, está corriendo un riesgo evidente, porque puede ser engañado. Sí es cierto, pastor, mire, vino ese hermano y me dijo lo que iba a pasar en mi vida y pasó. Ya se dejó usted de engañar, porque ya usted puso su fe en esa persona y no en la palabra de Dios, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque somos susceptibles al engaño, nada más por eso. Es que yo vi cuando oraron y sucedió esto. Bueno, y luego, ¿dónde está el que fue sanado? Pues quién sabe, anda en el mundo. Señales, prodigios. A veces se ha hablado tanto de esto que el cristiano, el que se dice cristiano, cree que tiene el derecho, la autoridad para hacer milagros. Ahora que estamos hablando precisamente de los dones en el tiempo del discipulado, es que yo tengo el don de sanidad. Vente, vámonos al hospital. Vente aquí en la iglesia. Hay muchos hermanos que están enfermos. No seas mentiroso. Si tuvieras el don de sanidad, oras y sana y se acabó. No, es que no tienen fe, no es cierto. La Biblia enseña que cuando estos personajes tenían dones, oraban, ¿y qué pasaba?
sanaban, era una sanidad al momento. Bueno, ya no los hay, no, ya no los hay. La evidencia es que oré y alguien sanó. Bueno, eso puede suceder, porque Dios en su misericordia sigue haciendo milagros, los sigue haciendo, claro que sí. Eso es evidente. Y aunque no hayas orado, Dios pudo haber sanado a esa persona. Así que no te jactes de nada. Quítate toda soberbia. Quita toda parte tuya del Evangelio. Hermanos, el Señor está haciendo énfasis en no dejarse engañar, porque aquí es muy claro, incluso a los escogidos. ¿Usted y yo somos escogidos? Claro que sí. Hemos sido salvos por gracia. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿Que somos susceptibles al engaño? Claro que sí. Bueno, tengamos cuidado. Pongamos nuestra mirada en Jesús, en su palabra, escudriñemos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Está recordando, ya se los dije, pero se los vuelvo a decir. No se dejen engañar. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Bueno, nuevamente advierte, pero ahora hace énfasis a lugares. No se dan detalles, solamente dice, si le dicen que está en el desierto, o si le dicen que está en un aposento, en un lugar cerrado, ahí no está Jesús. No les crean. Bueno, la idea general aquí que podemos observar es precisamente que los engañadores van a querer persuadir a los creyentes de que pongan su mirada en algún lugar, en algún objeto incluso, en cierta comunidad. Bueno, y esto no es nuevo para nosotros, hermanos. Usted se va a encontrar personas que le venden un frasco, no sé, con 100 mililitros de agua del río del Jordán. Aleluya. Deme 100 pesos, estoy de buenas. Mire, esta rama de olivo es del monte de los olivos. Le va a ayudar a perseverar en las dificultades. Ya están comprando sus cosas. El engaño, nuevamente, es que en este lugar sucede algo especial. Bueno, pero no es el lugar, es la presencia de Dios. Y ese es el énfasis. Está en el desierto, no salgan. Está en los aposentos, no lo crean. Punto número 4. Todo ojo le verá. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunta: ¿cuál es entonces la evidencia de la única y verdadera venida del Hijo de Dios? Y les da esta respuesta. Lucas, en la porción paralela, lo amplía un poquito más. Escuche lo que dice Lucas 17:24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también el Hijo del Hombre en su día. ¿Cuál es la idea? Dice que como un relámpago, como el brillo, el resplandor de un extremo del cielo al otro, así será la venida del hombre. No va a ser un acto privado. No va a ser así como que ya vino, de repente me desperté y no encontré a nadie, que ya vino el Señor, y ya me quedé. No es así, dice, todo ojo le verá. Lo veremos más adelante y en Apocalipsis lo describe. Es un hecho público. ¿Usted ha visto un relámpago? ¿Cómo ilumina todo el cielo? Diferentes colores. Bueno, esa es la idea. Esa es la enseñanza, que va a ser un evento mundial. Todos serán testigos.
de la venida de Cristo. Luego entonces, las advertencias de no escuchar voces engañosas, no escuchar falsos cristos, no creer en falsas profecías, no hacer caso de las falsas señales y falsos milagros, no salir al desierto, no moverse de su lugar. Aquí tienen su explicación. ¿Por qué? Porque todo eso no es Cristo. Cristo en su segunda venida será una manifestación global. Y esto es un contraste, desde luego. Si vayan a los aposentos, ahí está, no, Jesucristo no se va a manifestar en privado. Jesucristo lo hará en público. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Esa será la manifestación del Señor. Versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, el Señor usa una comparación de lo que parece ser en aquel tiempo algún proverbio que usaban los judíos. No hay un dato muy claro al respecto. Pero bueno, ¿cuál es la idea de citar estas palabras? El cadáver puede representar la corrupción y la mentira a la cual son atraídos todos aquellos que aborrecen la verdad del Evangelio. Y bueno, las águilas son buitres, desde luego. Son animales carroñeros que se alimentan de cosas putrefactas. Bueno, cuando la sociedad llene la medida de la maldad, entonces vendrá el juicio del cual nadie puede escapar. Así que la única esperanza en todo esto es la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo, porque esta venida traerá reposo a sus escogidos. Conclusión. El Señor sigue dando señales de los tiempos finales. En esta ocasión toma como punto de referencia la abominación desoladora que había profetizado Daniel. Esta abominación, que es la blasfemia en contra del lugar santo, desata la más severa persecución en contra del pueblo de Dios antes de la manifestación del Señor Jesucristo, antes de su venida. Estos hechos son inevitables. Así que la lección, tanto para nosotros y principalmente para aquellos que vivan en ese tiempo, es huir por sus vidas y esperar pacientemente a Jesucristo. No caer en la trampa, hermanos, del engaño. Evitar cualquier falsa esperanza en las personas, en la religión, incluso en uno mismo. Porque el Hijo del Hombre no se dará a conocer en secreto a unos cuantos. Su llegada se dejará conocer en todas las naciones, desde un punto hasta el otro. Mientras tanto, su pueblo le espera fiel y pacientemente. Esa es la enseñanza del día de hoy. Así que, hermanos, una vez más, esto es algo severo. Esto es a gran escala, es un dolor que no podemos imaginar. Bueno, no necesitamos esto para dar evidencia de nuestra fe. No necesitamos literalmente huir porque nos quieran matar para declararnos cristianos, para perdonar, para seguir creciendo en amor, para seguir creciendo en la obra del Señor. Hoy podemos hacerlo. Hermanos, sigamos dando evidencia de nuestra fe, sigamos perseverando, sigamos dando testimonio de que realmente somos hijos de Dios en obediencia al texto. Los verdaderos creyentes obedecen el texto.
sin discusión, sin negociaciones. Bueno, no necesitamos huir por nuestras vidas para realmente estar firmes en la fe. Así que, hermanos, cuando seamos confrontados por la palabra, por algún hermano, por el pastor, seamos humildes y seamos obedientes al texto. El pastor se puede equivocar, pero la Biblia no se equivoca. Así que seamos reverentes y temerosos al mandamiento de Dios. Vamos a orar.